por 10, ¿cuánto da? Ya, 20 kilos por 8%, 1600. Por 10, 1600 no. Ya multiplicando el 10. Sí, bueno, entonces, eso sería para correcta deshidratación. Para mantenimiento de un perro adulto, ¿cuánto sería? 80 es un buen parámetro. Podrían haber dicho 70, también es válido. Hasta 90, digamos. Podría ser válido. Entonces dice 9 por el peso. O sea, 90 por 20, ¿cuántas? 90 por 20, o 80 por 20. 1800 más. ¿Hay pérdidas futuras o no hay pérdidas futuras? O sea, ¿el animal está perdiendo más o no está perdiendo más? Los vómitos. Porque tenía vómitos esporádicos. Sí, esporádicos. Entonces sí habrá pérdidas futuras. Pero son esporádicos, entonces las pérdidas futuras son poquitas, pero sí puede haber pérdidas. Un 5%. Bueno, y la tercera pregunta, ¿cuáles signos obedecen al embarazo? La hipocalemia. La hipocalemia es la que determina lo que se está presentando en el electrocardiograma, que son ondas aplanadas, onda U prominente, que son típicas de hipocalemia. Esto contribuye a la debilidad muscular, ese es otro signo que tiene que ver con hipocalemia, y letargia también tiene que ver con hipocalemia. La hipercloremia, de la metabólica normal, con todo, aquí se le puede poner potasio y generalmente el potasio viene con cloro. Digamos que eso podría ser contraproducente en el sentido de que uno dice, bueno, ya tiene cloro, de hecho tiene hipercloremia, para ponerle más cloro, pero es que no veo otra forma, porque el potasio viene en esa forma, o sea, KCl, o sea, los suelos vienen. Bueno, entonces el diagnóstico era acidosis metabólica por diuréticos, ¿cierto? Nunca lo por enfermedad cardíaca. Bueno, les quise poner este caso porque las acidosis metabólicas por bueno, ni un gap normal, que es cuando se baja el bicarbonato, da por 3 motivos. Y creo que los casos clínicos de ayer y de anteayer mencionábamos acidosis metabólica con un gap normal en diarreas y en ostomías, decíamos. Es decir, ileostomías, ecostomías o colonostomías. Pero también hay otra forma en que se presenta y es cuando hay diuréticos. Los diuréticos también causan acidosis metabólica con anión gap normal, es decir, hipercloremia. ¿Vale? Entonces, por eso quise poner este caso, para que lo tengan en cuenta como una causa de ese tipo de acidosis metabólica. Bueno. No, pero los 20. Ya quitamos de ahí, ¿no? Entonces, ahora. Sí, bueno. Listo. Bueno, solamente nos hace falta ver un pedacito, por eso creo que la clase va a ser corta, porque realmente tenemos un pedacito que ver, que es muy cortito. Hay mucho más hay mucho más tela de donde cortar en esto de los desbalances ácido-base. Esto ha sido algo muy complejo y con el pasar de los años ha ido como puliéndose más y más. Pero cuando yo estudié esto en la universidad, primero no lo vimos en fisiología, que me parece una falla, que se debería ver en fisiología. Como ustedes también. Yo lo hice por allá en clínicas. Y entonces llegan a clínicas y le salen con todo esto y dice, pero ¿de dónde salió todo esto? Después de 5 años estudiando acá y apenas venimos a enterarnos de todo esto. Entonces fue como un golpe duro. Entonces por
eso es que yo lo estoy incluyendo en las asignaturas de fisiología, para que ustedes desde ya lo vayan teniendo en cuenta. Lo segundo es que en esa época, cuando uno consultaba artículos o consultaba libros, lo primero que le decía era que eso depende del autor. Entonces, que un autor decía esto y el otro autor lo contradecía, entonces uno decía, pero ¿a quién le creemos? O sea, había mucha, ¿cómo se puede decir? Sí, yo no sé si era subjetividad o qué, pero no había un acuerdo, digamos, respecto a eso. Pero en humanos ya se empezaba como a definir algunas cositas. Han pasado, yo estoy hablando del año 93, así que pueden hacer cuentas. Del año 93 al 2023, ¿cuánto ha pasado? Entonces, en este tiempo se ha depurado mucho eso. Yo me he podido dar cuenta de cómo en este sentido la clínica ha mejorado mucho. Y entonces ya hay una serie de temáticas bien interesantes. Por ejemplo, los equipos de gases arteriales. Antes era algo que solamente lo tenían los hospitales en humanos y eran los hospitales así súper modernos. Y en medicina que son ni de riesgo, eso no era asunto nuestro, digamos. Pero ahora ya es algo más rutinario. Tenemos equipos muy compactos, pequeños, como el que tenemos aquí en la clínica, y nos da unos resultados muy rápidos. O sea, estamos hablando de segundos. Nos da el resultado y ahí mismo ya podemos tener diagnóstico. Entonces se ha hecho mucho más asequible, ¿no? Y lo otro es que, como les digo, esto tiene muchas más aristas. Por ejemplo, el año pasado estaba yo leyendo un artículo de español donde decían que todo esto que estamos viendo, o sea, todo lo que hemos visto hasta ahora del balance ácido básico, es solamente una forma de verlo, pero han surgido otras formas de verlo. Entonces, el artículo español dice, usted no siempre puede obtener gases arteriales. Les digamos que usted tiene una muestra venosa, ¿qué hace en ese caso? Y entonces ellos hacen toda una disertación y una metodología que se inventaron ellos con sangre venosa. Y es bien interesante también, pero pues no nos vamos a meter por allá todavía, ¿no? Entonces, por lo pronto dominen esta parte y de pronto cuando usted llegue a la clínica les van a decir lo otro, pero entonces ahí ya conocen esta base de ahora. Como les digo, hay muchas más cosas. Por ejemplo, la presentación de patologías mixtas es más frecuente de lo que uno podría pensar. Y en esas patologías mixtas, la compensación es como el punto a tener en cuenta. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita. Cuando una de esas 4 patologías inicia, es decir, que es aguda, no hay compensación todavía. Entonces, como no hay compensación, digamos que el otro parámetro, cuando si estamos hablando de una enfermedad respiratoria, es el parámetro metabólico, todavía no compensa, así que está normal. ¿Ya? Pero cuando pasan 48 horas, ya podemos decir que es crónica, entonces ya se empieza a notar la compensación metabólica. Y lo mismo pasa con las enfermedades metabólicas. Entonces empieza un componente respiratorio normal al principio, pero después ya se empieza a alterar. ¿Y qué pasa con el pH? Entonces hay autores que dicen el pH puede llegar a lo normal con la compensación, y otros autores dicen nunca llegar a lo normal por más compensación que haya. Yo creo más en esa posibilidad porque es que la patología continúa, o sea, por más que compense, la patología está ahí todavía vigente, entonces no llega a lo normal. Ahora, que se acerque al límite inferior, por ejemplo, la acidosis llega a un pH de 7.35, es el límite inferior normal. Entonces uno podría decir, ¿es normal o no? Si el resultado es 7.35, ¿ustedes cómo lo tomarían? Uno podría decir, no, pues ya es normal. Pero ese hecho de que esté en todo el límite ya le debe a uno generar como que de pronto no es tan normal, sino que está bajito, pero está compensando todo lo que puede. Pero podríamos considerarlo como bajo todavía en este pH. O por otro lado también, cuando es alto, la compensación intenta bajarlo, llega a 7.45, pues está en el límite superior, entonces uno dice, bueno,
tan normal, en ese límite, y podríamos decir que eso es alcalosis. Entonces, en las enfermedades mixtas hay un problema, y es que hay unos autores, y no voy a entrar en esa controversia tampoco, pero hay unos autores que dicen que las enfermedades mixtas siempre son una alcalosis con una acidosis. O sea, que no hay otra forma. Y de tal manera que al unirse, el pH se torna normal, porque la alcalosis, entre comillas, se compensa con la acidosis. Se chocan las dos y el pH resulta normal. Entonces, ¿cómo hace uno para diagnosticar? Bueno, porque la presión de CO2 y el bicarbonato están alterados. Entonces, si están alterados los dos y el pH está normal, pues es mixta. Digamos, eso es lo que hicieron los autores. Otros autores dicen, no, también hay mixtas, acidosis con acidosis o alcalosis con alcalosis. O sea, respiratoria con metabólica y viceversa. Entonces, en ese caso, el pH sí estará alterado. Pero entonces hay una manera de poder decir esta es mixta o no es mixta. ¿Vale? Ayer precisamente tuvimos en los ejercicios de clase, tuvimos un ejercicio de una patología mixta de acidosis respiratoria con acidosis metabólica. O sea, acidosis con acidosis. Y no fue muy fácil, digamos, entender el caso, ¿no? Pero sí que se puede presentar. Entonces, hoy lo que vamos a ver es un poco eso. Primero, lo que tiene referencia a agudo y crónico, ese es el primer tema que vamos a ver. Y segundo, lo que uno esperaría de una acidosis, por ejemplo, y lo que se da. Eso es una especie de ecuación. ¿Cuánto nos bota, digamos, el equipo de gases arteriales? Y matemáticamente, ¿cuánto esperaríamos? Si eso no es igual, es porque la patología es mixta. Eso es lo que dice esta teoría. Entonces vamos a mirarlo un poco, no tan profundamente, pero vamos a mirarlo, unos ejemplos y ya, y ahí terminamos el tema. Bueno, entonces, empecemos entonces esto, ¿no? El estado normal de equilibrio ácido básico se da con esos tres parámetros, ¿cierto? O sea, un pH de 735, una presión de CO2 de 35 a 45 y un bicarbonato de 22 a 26. Aunque hemos hablado que quizás es menos, ¿no? Podría ser normal 18. O sea, 18, 19, 20, 21, 22 podrían ser normales. O sea, inferior a 18. ¿Y por qué aquí dice 22 y otros dicen 18? Depende del autor. Pero en general, según los casos clínicos que vimos, 18 no es tan malo. Ya podemos decir que es normal. Pero, o sea, de 18 a 26 sería el rango. Por debajo de 18 sí estaríamos hablando de ya una alteración del bicarbonato. Bueno, eso es lo que se da en un animal normal. Entonces, ya sabemos que la interpretación se da con tres pasos iniciales. Uno es definir el pH y saber si hay academia o acidemia. El otro es buscar el componente respiratorio que tiene que ver con la presión de CO2. Y otro buscar el componente metabólico que tiene que ver con las cantidades de bicarbonato. Bueno, eso ya lo hemos visto. Bueno, esa era la que nos faltaba. en una variación del componente metabólico puede corregirse mediante el componente respiratorio. Eso es lo que llamamos compensación. Entonces, una acidosis metabólica se puede compensar con una hiperventilación. ¿Cierto? O sea, si hay acidosis, hiperventilamos para evacuar CO2 y con ello evacuamos ácido. Y en la alcalosis metabólica también la compensamos con el pulmón mediante hipoventilación. ¿Hasta ahí estamos? De acuerdo. Ahora, una variación del pH por componente respiratorio, es decir, una alcalosis o acidosis respiratoria, se compensa con el componente metabólico. Es decir, si hay acidosis respiratoria, pues elevamos el bicarbonato para compensar esa acidosis. Recuerden que el bicarbonato va a bloquear los ácidos y por eso, o sea, como su efecto buffer, y entonces va a regular pH. Entonces se eleva el bicarbonato cuando hay acidosis respiratoria. Y cuando hay alcalosis respiratoria, se disminuye el bicarbonato del plasma.
¿Cómo se logra eso? Básicamente eso es riñón. Riñón o decide evacuar bicarbonato o decide retenerlo. Bueno, entonces hasta ahí es lo que hemos visto hasta ahora, o sea, no tiene problema. Entonces hablemos del componente agudo versus el crónico. Entonces, esto podría ser importante para evaluar el estado del paciente, o sea, qué tanto tiempo lleva en esa condición y lo que nosotros esperaríamos de reacción del paciente al tratamiento. Entonces, hay trastornos agudos y trastornos crónicos. ¿Cuál es la diferencia en el tiempo? Generalmente 48 horas. 48 horas determina el paso de lo agudo a lo crónico. Entonces, los agudos son aquellos en los que el organismo aún no ha tenido tiempo suficiente para compensar. Básicamente eso. Entonces, por ejemplo, una acidosis respiratoria aguda cuando hay una rápida acumulación de CO2, como en un animal con obstrucción de las vías respiratorias. Entonces, ahí, ¿cómo está el bicarbonato? Normal, en las agudas. Pero después de 48 horas, esto ya cambia. Entonces, el organismo ha tenido tiempo para compensar a través de la función renal. Entonces, ya sea, si estamos hablando en este caso de una acidosis respiratoria, entonces lo que hará será retener bicarbonato y evacuar hidrogeniones. Eso lo hace el riñón. Esa es la compensación. Entonces, el bicarbonato, por tanto, en una acidosis, como compensación, empieza a aumentar. ¿Y qué pasa con el pH? Pues tiende a ir hacia lo normal, sin llegar a lo normal. Sin llegar a lo normal. Bueno. Entonces vamos a analizar las cuatro patologías en lo agudo y en lo crónico. Sí, ahora no hay problema. Entonces, a ver, la primera patología es esta, ¿no? Acidosis respiratoria. ¿Cuándo es aguda y cuándo es crónica? Pues aguda es cuando el C2 está aumentado, hipercambia, pero el bicarbonato, ¿cierto? Está normal. Eso es agudo. El bicarbonato sigue normal. Crónico es el CO2 elevado, pero ya empieza a haber una compensación con el bicarbonato. Y por tanto el pH tiende a lo normal, pero sin llegar a él. Tiende a acercarse a lo normal, pero sin llegar a lo normal. Bueno, entonces esa es una patología crónica. Ahora, pues veamos una acidosis respiratoria aguda. Entonces, ¿cómo sería? Disminución aguda del pH por debajo de 735, claro, porque es una acidosis. Y la elevación aguda de la presión de CO2 por encima de 45. Claro. Por encima de 45 milímetros de mercurio. Entonces, un ejemplo: pH 724, ¿cierto? O sea, el pH está bastante alterado, porque lo mínimo es 735. Presión de CO2 55, está por encima de 45. Y el bicarbonato 23. Lo normal, recuerden, 18 a 26, así que está normal el bicarbonato. Entonces, eso sería agudo. ¿Vale? Eso sería agudo. Bueno. Ahora veamos una crónica. Entonces, el pH, mire que ya está aquí le pone 735, 740. Bueno, yo pensaría que no llegaría a 740, pero sí puede estar bordeando el 732, 733. Si llega a 735, pero cambia ese límite, podríamos decir que está compensando, pero está todavía acidémico, ¿no? 740 no, yo lo descartaría ese 740, porque eso sí sería plenamente normal y no, hasta ya no llega. La presión de CO2 es mayor a los 45, es decir, que la presión de CO2 continúa alta, y el bicarbonato ya está por encima normal, o sea, debería estar mayor a 26. Mayor a 26. Ahí está el ejemplo. Entonces, pH 735, yo decía, decimos que 735 es lo normal,
Entonces ahí es donde empieza, o sea, este es todo el límite. Entonces podríamos decir que sí se trata de una acidosis. Presión de CO2 50, o sea, está altísima. Y el bicarbonato ya está por encima de 26, o sea que está compensando. Por eso es que el pH ya se acerca a lo normal. Entonces, aquí lo que yo les decía, ¿qué tanto esperamos que compense? Entonces, por cada 10 milímetros de mercurio que incrementa el CO2 por encima de 40, el bicarbonato aumentará un miliequivalente. Esa es la compensación que uno esperaría en la aguda. Y en la crónica, por cada 10 milímetros que incrementa el CO2, el bicarbonato aumenta 3.5 miliequivalentes. O sea que en la crónica aumenta mucho más el bicarbonato. Entonces, ¿esto para qué sirve? Porque podemos nosotros hacer el ejercicio y ver lo que nos da el resultado del análisis de gases y lo que podemos calcular respecto de lo normal. O sea, 10 incrementa el CO2 por cada 10 que está incrementado el CO2 debería estar aumentando el bicarbonato 3.5 miliequivalentes por litro. Eso es lo que esperaríamos y deberían ser iguales. Si no son iguales, es donde les digo, es probable que haya otro componente que no se está teniendo en cuenta, que probablemente sea una condición mixta. Pero ahorita miramos. Bueno, eso es la acidosis respiratoria. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, en esta acidosis respiratoria, como en el origen respiratorio, habrá problemas respiratorios. Disnea, cefalea. ¿Mucho? Ahí. Cefalea, dolor de cabeza. Confusión mental, palidez, diaforesis. Yo no sé qué significa la diaforesis. Habrá que buscarlo ahora en el término. Agitación y coma. Ya, muchos de estos signos son neurológicos. Acidosis respiratoria aguda. Las causas, pues fíjense, claro, en una acidosis respiratoria se afecta, si el problema es pulmonar, es decir, son enfermedades respiratorias, pero también puede ser enfermedad neurológica, que deprime la función respiratoria, como la sedación, hipoventilación mecánica. Es aquel perrito que lo dejan encadenado en el taller y el pobre perro está aquí, ahí como ahogado. Hipoventilación mecánica, ¿no? Enfermedad neuromuscular. ¿Cómo hacerlo? La obesidad. La obesidad podría dificultar la respiración. Restricción torácica. Es lo mismo, ¿no? La obesidad puede causar restricción torácica. Es decir, el animal no puede expandir bien su caja torácica para respirar. Me llama la atención lo de la enfermedad neuromuscular. Porque el problema es respiratorio. ¿Cómo es? ¿Malaria? ¿Por qué? Claro. Entonces, sí, usted tiene razón. O sea, si el problema neuromuscular se refiere a los músculos de respiración, claro. Ahí sí. Entonces, sí, tiene que ver entonces con problemas respiratorios, o sea, cualquier enfermedad respiratoria. Entonces, ahí tendríamos laringotraqueitis, laringitis, traqueitis, bronquitis, bronconeumonía, neumonía, pleuritis, pleuroneumonía, derrame pleural, colapso pulmonar, por ejemplo, por perforación. Bueno, todos esos problemas que
tienen una buena ventilación, entonces se traducirían en acidosis respiratoria aguda. Esa es la primera, ya vimos la primera de las cuatro. Veamos la segunda, alcalosis. Tal vez. Alcalosis respiratoria. Esa es la segunda patología también derivada de problemas respiratorios. Entonces, aguda, el CO2 disminuye rápidamente, que lo cual se conoce como hipocapnia, debido a la hiperventilación. El bicarbonato permanece normal, ya que los riñones no han tenido tiempo para compensar. O sea, en esto se parece al otro problema agudo de la respiración. Pues aquí el CO2 está disminuyendo, porque está hiperventilado. En la crónica, los riñones ya están compensando con bicarbonato. Entonces, esto lo lleva a una reducción compensatoria del bicarbonato, es decir, a excretar bicarbonato hacia la orina. Y el pH tiende a normalizarse, como les digo, sin llegar a lo normal. O si llega, es al límite máximo normal, que es 7,45. Bueno, entonces aquí está la aguda. Entonces hay una elevación aguda del pH por encima de 7,45. Perfecto. Presión de CO2 disminuida, menor a 35. Claro, es el valor mínimo, 25, está por debajo de él. Y el bicarbonato normal, ya no está compensando, porque no ha tenido tiempo de hacerlo. Y aquí está un ejemplo. pH 750, CO2 30 y bicarbonato 23. Si dijera bicarbonato 18, bueno, 19, por ejemplo, o 20, podríamos también argumentar lo mismo, que no está compensado todavía. Bueno, ese es el agudo. Ahora, la subaguda, que se podría interpretar también como crónica. ¿Ya? Es que, digamos que hay gente que dice, bueno, las enfermedades pueden ser peragudas, agudas, subagudas, crónicas. Y hay gente que dice inclusive subcrónicas. Pues eso es como entrar más en detalles. Pero en este tema sí podemos decir que es agudo y crónico. Y lo define el tiempo, mayor o menor de 48 horas. Así que los subagudos podemos interpretarlo como crónico. Entonces, está parcialmente compensado. El pH supera 7,45, o sea, sigue siendo elevado. Podría ser 7,45, o sea, se acerca a lo normal, pero no llega a él. La presión de CO2 inferior a 35, o sea, eso sigue igual. Y el bicarbonato ya está disminuyendo. Ya disminuye. Entonces aquí está, ¿no? pH 7,46. Está en alcalosis. CO2 27, debería ser mínimo 35. Y el bicarbonato 19. Pues nosotros decíamos, bueno, y entonces ahí cómo juzgamos el bicarbonato. Bueno, si lo tomamos como que el bicarbonato normal es de 22 a 26, claro, sí está alterado. Pero si es de 18 a 26, ¿les está compensando o no? En 19. Igual que también está en el límite inferior de lo normal, entonces también, o sea, está intentando compensar, pero disminuyendo el bicarbonato, pero no llega, digamos, o sea, una disminución drástica sería menor a 18. Entonces sí está disminuyendo. Bueno, entonces esa es la suavidad que también podemos decir que es crónica. Es decir, que esto podría complicarse más, o sea, tener un pH igual, esto también igual, y este disminuir todavía más. Por ejemplo, a un 17, en cuyo caso diríamos no es suavidad, sino ya netamente crónica, en ese caso. Bueno, las causas de la alcalosis respiratoria. Pues las causas de hiperventilación. O sea, ¿por qué un animal hiperventila? Entonces, un animal hiperventila por ansiedad, o sea, lo que llamamos estrés. El estrés es una causa de hiperventilación. Hipoxia, me dice un animal que tiene ¿tiene qué? Hipoxia, por ejemplo, por
intoxicación con cianuro, por ejemplo. La intoxicación con cianuro, el cianuro ocupa los lugares en la hemoglobina para el oxígeno y entonces el animal muere de hipoxia porque no hay oxígeno en la sangre. Entonces, en hipoxia, obviamente, el centro respiratorio responde incrementando la frecuencia respiratoria para poder compensar la falta de oxígeno circulante. Entonces, habrá hiperventilación, que traerá como consecuencia la alcalosis respiratoria. Hiperventilación, por ejemplo, por ejercicio, por trabajo extenuante, que eso pasa a veces con caballos, que los trabajan demasiado. Llega un momento en que el animal también se muere por alcalosis. Dolor. El dolor es una importantísima causa de hiperventilación. Dolor de cualquier tipo. O sea, puede ser dolor muscular, digestivo, urinario, respiratorio. Un dolor fuerte hace que el animal aumente la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura. Y entonces esa taquipnea podría llevar a alcalosis. La fiebre. Recuerden el síndrome febril. El síndrome febril tiene también esos componentes de taquipnea, taquicardia e hipertermia. Entonces, la fiebre también causa hiperventilación. Enfermedad del tronco cerebral, en donde el centro de la respiración del tallo cerebral está afectado, por ejemplo, un tumor. Y entonces hay una sobreestimulación de los centros respiratorios y el animal termina con hiperventilación y con alcalosis. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Vértigo, hormigueo, agitación tetánea, que es una especie de parálisis, y coma. Son manifestaciones mucho más neurológicas, ¿no? Todas ellas. Bueno, ese es alcalosis respiratoria. Bueno, entonces, aquí lo mismo que vimos para la acidosis respiratoria. ¿Cómo es la compensación en la alcalosis? Si es aguda, por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye el pH, la reacción de CO2, el bicarbonato disminuye a su vez 3 miliequivalentes por litro. Y en la crónica, por cada 10 que disminuye el CO2, este disminuye 5. Es decir, en la crónica es mucho más la compensación metabólica. Y como les decía, esto nos sirve sobre todo para ver si lo esperado que sería esto es coherente con lo que tenemos, con lo real. Porque si no es coherente y ha disminuido, por ejemplo, más el bicarbonato, lo disminuyó más de lo que debería, entonces quizás no solamente el respiratorio, sino que quizás haya además una alcalosis metabólica, cuando es más de lo esperado. Bueno, esa es alcalosis respiratoria. Ahora veamos la tercera. Recuerden que solo son 4 patologías. La tercera. La acidosis metabólica. La acidosis metabólica implica pues la disminución del bicarbonato con un pH bajo. El sistema respiratorio comienza a compensar aumentando la ventilación. Entonces, en las enfermedades agudas es posible, es que fíjense una cosa que es importante. Recuerden que mientras el riñón necesita horas para reaccionar, el pulmón necesita minutos para reaccionar. Por tanto, incluso en la aguda ya hay una reducción de algo en la ventilación, porque el pulmón puede reaccionar muy rápido. En cambio, cuando la patología respiratoria, el riñón va a reaccionar, pero se va a tardar unas horas. Entonces, esa es la diferencia en problemas metabólicos, la compensación es mucho más rápida. Entonces, en la aguda ya se puede ver algún tipo de alteración de la ventilación. Entonces, si hay acidosis metabólica aguda, podemos ya ver algo de hiperventilación compensatoria. En la crónica, la compensación respiratoria es mucho más evidente, con una hiperventilación sostenida, para reducir los niveles de CO2.
Bueno, y entonces aquí está, ¿no? Acidosis metabólica aguda. Hay una disminución del pH debido a la acumulación de ácidos orgánicos o la pérdida de bicarbonato. Recuerden que hay dos tipos de acidosis metabólica, ¿no? La de anión gas elevado y la de anión gas normal. Es decir, una por ácidos nuevos y otra por disminución del bicarbonato. Entonces, digamos, se definiría la acidosis metabólica aguda por disminución del pH menor a 125, por supuesto. La presión de CO2 estará normal, o sea, a pesar de que haya una hiperventilación, todavía no vemos esto reflejado en la presión de CO2. Y el bicarbonato está bajo. Aquí hay un ejemplo. pH 732, presión CO2 45. Y bicarbonato 16. Fíjense el bicarbonato como está. 16. Completamente anormal. Entonces, la presión de CO2 es en el límite de la normalidad. Entonces, aquí hay acidosis metabólica subaguda y crónica. Digamos que podemos hacer la diferenciación entre las dos, que debería simplemente esta ser una transición entre lo agudo y lo crónico, y esta sí es netamente crónica. Entonces, en la subaguda, el pH 135, o sea, eso sigue igual. La presión de CO2 inferior a 35, o sea que ya hay una compensación. Y el bicarbonato inferior a la normal, o sea, sigue siendo inferior. Por eso el pH no alcanza la normalidad. De aquí hay un ejemplo: 734, el pH, 28 la presión de CO2, se está por debajo de 35, y el bicarbonato 18. O sea, está en el límite inferior. Sí está disminuido. Aquí, entre más crónico se vuelva, la compensación es mayor y por tanto el pH tiende a la normalidad y el bicarbonato también, ¿no? Tiende a la normalidad. Entonces, pH aquí 736. Yo no sé si valga la pena decir 736 porque eso ya estaría dentro de lo normal. 735 me parece a mí. En ese límite podría ser la crónica. 735. La presión de CO2 34. O sea, sí está disminuida. Y el bicarbonato 19. Entonces, lo que les decía, entre más pasa el tiempo, mayor es la compensación. Entonces, la compensación aquí es respiratoria y entonces el bicarbonato tiende a normalizarse. Bueno, esa es la diferencia. Las causas. Entonces, las causas dependen del anión gas, ¿cierto? Ya lo hemos dicho. Las causas pueden ser el aporte de nuevos ácidos, ¿cierto? Por ejemplo, cetoacidosis, por ejemplo, disfunción renal, en la cual se acumulan los hidrogenados porque el riñón es incapaz de enviarlos a la orina. Ácido láctico por daño muscular o alteración muscular. No, aquí, no, pero para que el anión gamma esté aumentado, es por ácidos nuevos. Ya la otra causa, que es el anión gamma normal, que es hiperclorémica, es por pérdida de bicarbonato. O sea, no por ácidos nuevos, sino porque está desapareciendo el bicarbonato. Y dijimos hace un ratito, hay tres causas para que desaparezca el bicarbonato. Uno, diarreas. Otro, fístulas, lo que llamamos las osmías. Y tercero, el caso de hoy, el del quiz, que fue diuréticos. Son las tres. Ayer vimos, ¿no? Un vómito alcalino por obstrucción de... Sí, porque también puede hacer. Es que cuando hay cuerpos extraños o torsiones, o sea,
De pronto lo hablamos ahorita. Acuérdenme de accidentes gastrointestinales, de pequeña explicación. Pero entonces, hay algo que obstruye, pero no a nivel de estómago, sino de píloro para abajo. ¿Ya? Entonces, cuando hay obstrucción de píloro hacia abajo, se presenta vómito, pero entonces el vómito no es de origen estomacal, sino de origen intestinal. Y es cuando el vómito puede salir vidrioso, o sea, verdoso o amarillento, o incluso fecaloide, o sea que el color se lo ven como color de materia fecal o color café. ¿No? Entonces, ya uno dice, este vómito no es estomacal y no se siente ese ácido. Cuando el vómito es ácido, uno lo siente en el olor, se siente esa acidez. Entonces, el origen es estomacal, pero si el vómito es de más abajo, o sea, hay una especie de peristaltismo retrógrado que hace que lo que no puede seguir, entonces se devuelve en forma de vómito, entonces ese vómito va a salir con bicarbonato. Entonces ahí habría una pérdida de bicarbonato por vómito. Ese fue el caso que vimos ayer. Bueno, las manifestaciones clínicas de una acidosis metabólica. Entonces, fíjense que muchos de estos son problemas neuromusculares y neurológicos. Entonces, disminución del tono vascular, disminución de la contractibilidad miocárdica, trastornos de la conducción auriculoventricular, arritmias. Fíjense que todo esto tiene que ver en mucho con el potasio. Ustedes recuerdan que yo les dije a ustedes que hay una bomba a nivel celular que intercambia hidrogeniones por potasio. Desde la acidosis tenemos muchos hidrogeniones y una forma de neutralizarlos es metiéndolos a la célula para que dentro de la célula los buffers intracelulares se encarguen de ellos. Pero eso no se hace gratis, se hace intercambiándolo por potasio. Así que puede haber hipercalemia. Podría haber hipercalemia. Y esos trastornos cardíacos tienen que ver con eso, con problemas de potasio. Depresión del sistema nervioso central, respiración de Kussmaul. Si recuerdan, ahorita cuando ustedes vayan a ver semiología, verán los tipos de respiración, ¿no? Hay varias formas. Una es esta que es de Kussmaul. Yo no sé si se trata de que Kussmaul era quien la describió, me imagino que sí, porque tiene pinta como de apellido de alguien, pero hace referencia a una respiración en la que la profundidad, es decir, la amplitud de la respiración va en aumento, se empieza baja, aumentando altísimo y después vuelve a disminuir. Y después viene una pequeña apnea, y después otra vez, pequeña, aumenta, disminuye. Ese patrón es el que está definido como respiración de Kussmaul. Es una forma de taquipnea, ¿Por qué tiene taquipnea? Porque está tratando de compensar la acidosis. Aumento del calcio y del potasio, vean, fíjense lo que les digo, el aumento del potasio, hipercalemia por el intercambio por hidrogeniones. Y aumento del calcio también. Eso sí tiene que ver con un efecto más renal. Náuseas, vómitos. Si la causa es renal, es decir, hay insuficiencia renal, es muy probable que se presente uremia. Y en la uremia hay náuseas y vómitos. Es el típico vómito de los gatitos. Los gatos tienen cierta debilidad en su función renal, es algo de especie. Y entonces el problema es que ellos se vuelven urémicos muy fácil, se acumulan glucosaminos, urea, ácido úrico, grupos amoníaco, en fin. Nitrógeno ureico sanguíneo aumentado.
Y entonces esta uremia intoxica. Y una manifestación de intoxicación es el estímulo en el centro del vómito. Entonces, esa es la razón por la cual un gato con problemas renales vomita. Entonces uno diría, a ver, ¿no se supone que el vómito tiene que ver con problemas digestivos? No necesariamente, ese es un problema de orden neurológico, causado pues por la uremia. Decíamos, ya se acordaron del cuarto nombre, es uremia, azoemia, azotemia y... ¿No? ¿Todavía no? En la exposición lo dijeron. ¿Quién lo expuso? ¿Dónde está? Uremia, azoemia, azotemia y hay un cuarto nombre, ¿no?, para esa patología. Wow. Y arritmias que tienen mucha relación con el potasio, por supuesto, y coma, y por supuesto muerte. Entonces, eso es acidosis metabólica. Ahora, las causas, como decíamos, depende del anión GABA. Y el anión GABA nos va a decir si la causa es aumento de los ácidos o disminución del bicarbonato. Y eso es lo que tenemos en esta. Aquí está. Anión GABA elevado. ¿Cuáles son las causas del anión GABA elevado? Pues el incremento en la producción de ácidos. Ya lo sabemos, ¿no? Cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos que aumentan por diabetes. Esa es la cetoacidosis diabética, sabemos. O en caso de rumiantes, por cetoacidosis ruminal. Es una alteración de la flora ruminal que hace que degrade mucho más fácilmente, o sea, se le está dando un sustrato de fácil digestión y eso altera las proporciones allí de la flora y se va a producir muy rápidamente cuerpos cetónicos que son absorbidos y la vaca termina con cetoacidosis. Acidosis láctica por estrés o por anaerobiosis, por trabajo extenuante. Bueno, estos son los típicos caballos zorreros, ya no hay afortunadamente en pasto, pero el típico caballo zorrero que le exigen que trabaje y saca una carga tremenda y el pobre elemento no da más y un momento en que el animal se rinde y se cae. Eso es por acidosis metabólica, ¿no? Es por ácido láctico. Los salicilatos estos salicilatos tienen que ver con diuréticos. Rhabdomiolisis. Ese término es bien interesante, pero rhabdomiolisis significa necrosis muscular. Miolisis significa destrucción del músculo. Y esto de rhabdo tiene que ver con el patrón que se ve en la necropsia, que uno lo ve como en franjas. ¿Han escuchado ustedes de necrosis de Schenker? ¿No? ¿O sí? Radiomiolisis o necrosis de Schenker o necrosis por ácido láctico o enfermedad del músculo blanco, enfermedad de Lunes, miopatía de captura. Tiene un montón de nombres la misma patología. Y básicamente se refiere a animales que se estresan y el estrés hace que no oxigenen bien, y si no oxigenan bien, entonces el músculo pasa de aerobiosis a anaerobiosis, te genera mucho ácido láctico, el ácido láctico degrada las células musculares, entonces hay lisis del músculo. Y el animal termina teniendo necrosis muscular, que el patrón es de bandas, ¿no? Cuando es el animal, las manifestaciones clínicas es que empieza una cojera, por ejemplo, y después claudicación, o sea que se cae, y el animal podría recuperarse después de eso, podría ser que no. Hay animales que entran en coma y mueren, y cuando uno hace la necropsia encuentra que en el diafragma están las bandas estas de necrosis. Se ve el músculo rojo, o sea, una banda roja, que es lo normal, y una banda blanca, que es esa necrosis. Y luego de rojo, blanco, en forma de bandas. Y eso se describe como rhabdomiolisis. Y por eso se llama enfermedad del músculo blanco, porque aparece blanco. El músculo ha perdido la mioglobina, que le da el color rojo,
porque se degradaron las membranas. Eso es necrosis muscular. Entonces, el corazón también le da ese mismo patrón de bandas y por eso es que hay muerte, porque el animal sufre del diafragma, del paro respiratorio y del corazón, paro cardíaco, por rhabdomiolisis o por necrosis. Se les llama también, ya dijimos, no, rhabdomiolisis ya sabemos por qué, enfermedad del músculo blanco ya sabemos por qué, miopatía de captura, porque cuando se capturan animales silvestres sobre todo, esos animales no están acostumbrados a la manipulación y se estresan muy fácil y terminan con esas claudicaciones. Es muy típico de zoológicos, donde el veterinario o los cuidadores no saben de esto o no lo recuerdan y estresan a un animal. Es decir, que en una captura, que debería ser algo rápido, se tardan más de 5 minutos, que no deberían. Si tarda más de 5 minutos, el animal ya está produciendo ácido láctico y el ácido láctico inmediatamente causa necrosis. Lo capturaron, le tomaron muestra de sangre, lo soltaron y al otro día el animal no se para. Y al otro día se le cae el pedazo de, o sea, se le ennegrece, digamos, el músculo en la pata o en el brazo y después se le cae el trozo porque está necrótico y queda el músculo expuesto o el hueso expuesto. Esa es la miopatía de captura. Y también se llama enfermedad de Lunes porque es algo de también que se le da a los caballos. Los caballos los trabajan de lunes a sábado. ¿Sí? Entonces, el sábado los trabajan hasta mediodía, los dejan descansar, ¿cierto? Porque el señor, digamos, ya trabaja toda la semana, entonces se va a tomar sus cervezas en la tarde del sábado, el domingo está con resaca, o sea que el domingo trabaja, y el lunes dice, bueno, ahora sí a trabajar, y pone ese caballo a darle a todo, ¿no? Y el pobre animalito estuvo un día de descanso, y ese estrés del nuevo trabajo del lunes lo estresa tanto que hace que cause acumulación de ácido láctico y termina teniendo lo mismo, claudicación, miopatía y muerte. Entonces muchos caballos se mueren los lunes por eso, enfermedad del lunes. Entonces dice, entonces mejor no lo dejemos descansar el domingo, entonces, porque, para que no le dé el lunes el problema. No se trata de eso. Se trata de que el lunes empiece con poquito trabajo, el martes un poquito más, el miércoles ya podría ser ya no normal, jueves también, el viernes menos y el sábado mediodía no más. El domingo descansa. Eso sería lo fisiológico para permitir al animal una especie de adaptación al trabajo después de ese descanso. Por eso se llama enfermedad de Lunes. Necrosis de Schenker es porque quien la describió era de apellido Schenker. Bueno, todo eso es la misma patología. Hay animales que sufren de la necrosis, es decir, les da shock neurogénico, o sea que hay paro cardíaco directo por estrés. Wow. Eso decíamos, todo esto son ácidos nuevos, el ácido láctico entre ellos. Y ese ácido láctico entonces se eleva el anión gas. Son ácidos nuevos. Y eso es lo que decíamos, que son esos ácidos no medidos, ¿cierto? Que aparecen. Entonces, ese es el anión gas elevado. Solo nos falta algo que es de humanos, no tanto de animales, que es el etanol. Es decir, el traguito. Los alcohólicos tienden a sufrir de acidosis metabólica por el alcohol. El alcohol, el hígado lo convierte en ácido. Eso lo hace el hígado. Entonces termina teniendo intoxicación por alcohol. Esa es la relación de alcohol-hígado, ¿no? El hígado es el que dosifica el alcohol, lo convierte en ácido, le da acidosis metabólica y el hígado se resiente por eso, al punto que después el alcohólico dice, no, eso no pasa nada, yo llevo años tomando. ¿Sí? Lo que pasa es que el hígado no muestra signos sino después de que está afectado 70%. Claro, es que eso es la segunda. Entonces, cuando está 70%, empiezan a aparecer los signos clínicos, pero ya está 70% afectado, ya no hay nada que hacer. Ya sé que ese personaje tiene su hígado cirrótico. Entonces, porque es que la gente dice, no, eso no pasa nada, yo llevo años tomando. Hágase un examencito de función hepática, a ver cómo está su hígado y verá que ya está afectado. Ese es el problema.
sube las náuseas del alcoholismo es por intoxicación. Es intoxicación etílica, y ya es a nivel de tallo cerebral. Bueno, y el otro grupo de patologías relacionadas con la acidosis metabólica es el anión abnormal, o sea, también llamada hipercloremia, ¿cierto? En donde la causa no es ácidos nuevos, sino la pérdida de bicarbonato. Entonces, la pérdida de bicarbonato ocurre por pérdidas gastrointestinales, o sea, diarreas severas, ostomías, que es una forma de pérdida gastrointestinales. ¿Por qué? Porque el intestino que no está siendo usado, sino a través de la fístula, ese líquido que está teniendo con la fístula es un líquido altamente concentrado en bicarbonato. Así que hay una pérdida de bicarbonato. Y la otra es el uso de diuréticos. El uso de diuréticos hace que el riñón pierda agua, pero también pierde bicarbonato. Esa es la otra forma. Insuficiencia renal crónica. Miren que aquí hay otra que no la habíamos tenido en cuenta, pero que también es una causa de anión GAP normal. Es el hipoaldosteronismo. Hipoaldosteronismo. Es una depresión de la... A ver, el hipoaldosteronismo es que no hay aldosterona. Si no hay aldosterona, entonces la orina sale diluida, ¿cierto? Ahí el organismo está perdiendo sodio, aunque está conservando potasio. Esa podría ser una causa de hipercalemia. Yo creo que hace un año tuvimos en el parcial un caso clínico de esa naturaleza, donde el animal tenía una... O sea, se había usado muchos diuréticos por alguna razón, pero ya el animal estaba mejor, ya se había suspendido el diurético, pero le trajo como consecuencia un hipoaldosteronismo, y entonces eso generó acidosis metabólica. Entonces, y con hipercalemia. Y en este caso la hipercalemia era porque la bomba sodio-potasio, causada por los diuréticos, ¿no? Estaba perdiéndose el sodio, o sea, había hiponatremia, se perdía sodio, había obviamente deshidratación por la pérdida masiva de agua y la acumulación de potasio. Ya había hipercalemia, hiponatremia y hipovolemia en ese caso. Era bien interesante. Bueno, yo les decía, cada vez que se le han puesto cada vez más cosas, ha aparecido últimamente esto, que es que el anión GAP se puede medir urinario. Hasta ya no quiero llegar, por lo menos no este semestre. Eso es algo, digamos, extra, ¿no?, en el análisis. Bueno, entonces, ¿cómo es la acidosis metabólica? Les decíamos, la presión de CO2 esperada frente a la real. Entonces, sabemos que si el problema es metabólico, la compensación es respiratoria. Por eso la presión de CO2 es lo que sería la parte compensatoria. Entonces, en una acidosis metabólica debería haber hiperventilación, ¿cierto? Entonces, habría una presión de CO2 esperada comparada con la real. ¿Cómo calculamos la real, la que se está dando? Pues esto, bicarbonato, bueno, esa es la esperada, perdón, bicarbonato por 1.5 más 8 más o menos 2, esa es la esperada. Si esta esperada coincide con la real, entonces la patología es sencilla, acidosis metabólica. Pero si la esperada, como dice aquí, la presión de CO2 es mayor a la esperada, o sea, la real es mayor a la esperada, hay una acidosis respiratoria agregada. Es decir, aparte de la acidosis metabólica, hay una acidosis respiratoria que está complicando el asunto.
No, ya vamos a terminar. ¿Qué horas son? Las 10:45. Máximo, un cuarto de hora y terminamos. Entonces, si la presión de oxígeno, de CO2, perdón, real supera la esperada, es porque seguramente hay una patología mixta, en este caso acidosis metabólica con acidosis respiratoria. Ahora, si es menor a la esperada, hay una alcalosis respiratoria agregada. Sería interesante hacer un ejemplo. Entonces, miren, es el bicarbonato. Pero que no lo pongan en el parcial. Normal. Lo multiplicamos por 1.5, le sumamos 8, y ese resultado por encima de 2 o por debajo de 2 es la esperada. Y esa la comparamos con la que nos votó el equipo de gases arteriales. Si es mayor o menor. Si es igual a la esperada, pues no hay problema. Es una patología sencilla. Si está mayor a la esperada, entonces esta es una mixta con acidosis respiratoria. Y si está menor que la esperada, pues será una alcalosis, en este caso mixta también, pero alcalosis. Sobra decir, no sé si sobra o no, pero en este caso de alcalosis respiratoria con acidosis metabólica, el pH seguramente está normal. Bueno, alcalosis metabólica, que es la cuarta patología. La última. Entonces, en este caso, la alcalosis se da por un aumento del bicarbonato, lo cual eleva el pH. Inicialmente la respuesta compensatoria es hipoventilación. Incluso eso se da en el primer momento, porque como les digo, la compensación respiratoria es rápida, pero su efecto todavía es mínimo. Ahí sería aguda, cuando el efecto todavía es mínimo. ¿El efecto cómo se mide? Pues en el pH. Si el pH sigue siendo mayor a 7.45, es porque el efecto de la ventilación, o sea, la hipoventilación, todavía no se ve. Pero sí, el problema metabólico que compensa es el pulmón, ¿cierto? En este caso es una alcalosis. Entonces, tenemos un pH superior a 7.45. La compensación es respiratoria. Entonces, el animal, ¿qué debe hacer? Hipoventilar. ¿Para qué? Para conservar ácido. Entonces, esa hipoventilación se da en minutos, pero el efecto sobre el pH es mínimo todavía, de tal manera que todavía no causa una compensación real, y desde ese caso hablamos de problema agudo. Cuando es crónico es porque ya esa compensación respiratoria se está dando. Es decir, hay una hipoventilación y eso está afectando el pH. Es decir, el pH está tornándose más hacia lo normal, sin llegar al normal. O sea, ¿a dónde llegaría? A 7.45, pero no menos que eso. Como dice acá, sin llegar a ello. Sin llegar a lo normal. Bueno, entonces, una alcalosis metabólica aguda. Entonces, si es aguda es que todavía no está compensada. Por tanto, el pH será mayor a 7.45, la presión de CO2 será normal, por eso es que decimos que no está compensada, y el bicarbonato elevado, por eso es que es metabólica. Un ejemplo, pH 7.48, presión de CO2 35, bicarbonato 26. Bien, que 26 es el límite superior. Y la presión de CO2 35, el límite también, pero está normal. Bueno, eso es agudo. Ahora, subaguda y crónica. Entonces, en subaguda y crónica lo que tenemos que mirar es esa compensación respiratoria, o sea, cómo está la presión CO2. De aquí, mayor a 45, la subaguda, y mayor o igual a 45 en la crónica. Sí, es decir, en la medida en que se va compensando, aumenta la presión CO2 por hipoventilación, y eso lleva al pH a estar en el límite. Bueno, aquí 740 no lo veo tan real, más bien 745 sí, que es el límite superior para alcalosis. Y aquí hay un ejemplo,
pH 148, ¿cierto? O sea, mayor a 145, la presión CO2 50 es mayor a 45 y el bicarbonato 28. Bicarbonato 28 está aumentado, por eso es metabólico. Y aquí en el caso de la crónica, pH 745 está en el límite superior normal, pero podríamos decir como está en el límite que todavía es alcalosis. La presión de CO2 50, o sea, está aumentada, y el bicarbonato 35, o sea que el bicarbonato está, en este caso, súper aumentado. Bueno, las manifestaciones químicas y las causas. Entonces, la alcalosis metabólica, en cuanto a causas se refiere, es por pérdida de ácido, o sea, ahí están los vómitos, y aspiración. Pues que eso de la aspiración no lo veo muy coherente. No veo cómo. Porque cuando hablan de aspiración se refiere a la broncoaspiración. No lo veo muy. Sobrecarga de bases, ya sea por ingesta, es decir, hay algunos antiácidos que nosotros le damos al paciente, que la gastritis, que las arterias, que se están tomando, que milanta, que todo eso, son bases, son bicarbonato, entonces causan alcalosis. O la infusión, o sea, es un caso iatrogénico, que usted por tratar una acidosis le colocó bicarbonato y se fue al otro extremo, le causó una alcalosis por sobredosis de bicarbonato. La pérdida de potasio podría ser una causa de alcalosis. Entonces hay diuréticos, y aquí está, vea, hiperaldosteronismo primario. Este es el caso contrario a la que vimos hace un ratito. Aquí es hiperaldosteronismo primario. Entonces, hay primarios cuando el tumor está en la adrenal. Entonces se produce mucha aldosterona, y al haber mucha aldosterona se pierde potasio, pero se gana sodio. Entonces habrá hipernatremia, hipocalemia, puede haber incluso orina muy concentrada, ¿cierto? Entonces, ese sería el hiperaldosteronismo. Y causa alcalosis, ¿por qué? Porque allí está funcionando también la bomba relacionada con el pH, ¿no? Hacia un lado va los hidrogenes y hacia el otro va el bicarbonato. Entonces, en este caso, el bicarbonato se reabsorbe y se pierde ácidos. Y por eso da alcalosis. Somnolencia, debilidad, arritmias, tetania, hipocalemia. O sea, todos estos signos son neurológicos y cardíacos. La hipocalemia cursa con las arritmias, ¿no? Eso ustedes lo saben. Y recuerden que el potasio se usa sobre todo en la función neuromuscular. Pues ahí está la debilidad y la tetania. Bueno, y aquí pasa lo que decíamos en la acidosis. Entonces, la presión de CO2 esperada para la alcalosis metabólica. Entonces, la presión de CO2 esperada, aquí está la fórmula, 0,8 por el bicarbonato más 20 más o menos 2. Esa es la esperada. Es igual, la presión real supera la esperada, entonces hay una acidosis respiratoria que se le agrega a la alcalosis metabólica. Entonces aquí, obviamente, el pH podría estar normal, decíamos. Hay acidosis y alcalosis. pH puede estar normal. Pero sí que podemos comparar lo que está votando el equipo más lo esperado, que es con esta fórmula, y tendríamos el diagnóstico de si es simple o es mixto. Y cuando es menor a la esperada, pues es una alcalosis metabólica con alcalosis respiratoria. Patologías mixtas. Bueno. Y eso. Y
terminamos. Entonces, bueno, de lo que llevamos dando este tema en fisiología, es más o menos desde el 2018 para acá. ¿Cuántos años han pasado? ¿6? Sí, antes del 2018 ese tema todavía no se abordaba en fisiología. Del 2018 para acá, ustedes son los que han recibido la información más completa. Cada vez, pues es mi propósito, ¿no? Y cada vez, en cada semestre, vamos aumentando, vamos mejorando y vamos dando mucho más elementos para que ustedes dominen el tema. Entonces, eso es bueno, o sea, hemos tenido la oportunidad de profundizar mucho más en este tema este semestre. ¿Tienen dudas? Espero que sí. Ya, de eso se trata, de que se generen inquietudes. Pero bueno, esto es bien interesante ahora, sobre todo ahora que el equipo lo tenemos en la clínica. Y decíamos, no se hizo la práctica ahorita básicamente porque faltan reactivos, pero los reactivos van a llegar estos meses. Entonces, tan pronto lleguen, haremos una práctica de eso, de análisis de gases arteriales, y espero que pues ustedes, pues que coordinemos en este caso la práctica para los dos grupos, martes y miércoles, y poder verlo en la vida real, ¿cierto? Los pacientes que vemos resultados reales. Y ya con eso, los dejaremos ustedes ya preparados para que lleguen aquí. Todavía no lo sé, no me puedo llevar la calle, pero voy a ver. Entonces, porque la idea sería que la próxima semana hagamos una práctica, pero entonces esa práctica sería obviamente martes y miércoles, pero sobre canalización y toma de muestras. Sobre todo pues de y canalización para hidratación. Uno para toma de muestras y otro para fisioterapia. Yo no podía, yo dos veces intenté con una, con otra, intentaba así salir una vez, pero las becerras con una, con otra vaca. Pues se pueden traer ovejas, cabras, cerdos, traigan pollos, traigan una vaca, un caballo, traigan la práctica. ¿A qué cosas? Acá hay papeles para irnos. Intentaríamos tomarle la muestra. Chévere, la sala que hizo el doctor así en H, y lo cogió, lo jaló y lo tomó. Quiero un gato, que esto me hace así.